Bienvenidos y bienvenidas a Sanación Holística Funcional Podcast. Mi nombre es Mar, soy mentora de salud y tu host en este espacio donde expandimos que sanar es posible. En este episodio vas a conocer la historia de Ullana, una historia muy especial en este camino de sanación donde estoy segura que vas a poder aprender un montón. Así que sin más nada que agregar, te quiero dar la bienvenida, mucho gusto y gracias por estar aquí. Hola Mar, muchísimas gracias a ti, un súper placer. Muchísimas gracias por permitirme compartir aquí en este tu espacio, que desde, di con tu podcast, pues me quedé fascinada, me sentí súper identificada con el primer episodio y ya seguí escuchando. Y nada, así que encantada y muchas gracias a ti, de verdad. Ay, qué gusto me da de saber que está llegando justo eso y que puedes sentir eso, como, wow, hay tantas otras personas que pueden identificarse con lo que yo que estoy viviendo, con los aprendizajes que he podido tener, y eso es lo que vamos a tener en este espacio. Así que para las personas que no te conocen, cuéntanos un poco de ti, de cómo comenzó para ti todo este caminar de salud. Ujú. Vale, Mar, si quieres, si te parece, voy a comenzar contando un poquito cuándo llegó este diagnóstico de enfermedad rara a mi vida. Bien. Es un diagnóstico de acalasia, es una enfermedad súper rara, es muy poco conocida y se trata de un trastorno motor del esófago. El cardias, así por resumirlo y sin tecnicismos, ¿vale? Pero la válvula que conecta el esófago con el estómago no se relaja, entonces dificulta o incluso impide el paso de los alimentos y de las bebidas en algunos casos, ¿no? Al estómago. Entonces, el diagnóstico llegó todavía no cumple 4 años, fue esto en octubre del 2019, tras, pues un par de años de sintomatología que poco a poco fue en aumento. En un principio no me preocupé hasta que ya, pues como te digo, fue en aumento y ya acudí al médico, me derivaron al médico digestivo, no al gastroenterólogo. Y lo cierto es que el diagnóstico llegó súper rápido. Hay personas diagnosticadas de acalasia que tardan muchísimo en recibir un diagnóstico, que son años y años de espera, de frustración y de no saber qué le ocurre a uno, ¿no? A mí me llegó muy rápido el diagnóstico, entonces en ese aspecto tuve mucha suerte, voy a decir, estoy muy agradecida, pero sí es cierto, Mar, que obviamente una enfermedad ya sabemos que no llega de un día para otro, ¿no? Y muchísimos años atrás, pues a lo mejor 10, incluso 15 años, yo padecía de acidez prácticamente todas las noches durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Y fue ahí realmente pues no tenía el conocimiento que tengo ahora, ¿no? Ni la conciencia que tengo ahora de salud y del bienestar integral, ¿no? Me hicieron una primera gastroscopia, ahí no se vio nada, me dijeron que todo estaba aparentemente bien, entonces pues ya sabemos, ¿no? La medicina convencional, este tapar los síntomas, ¿no? Pues me recetaban protectores de estómago, me recetaban el famoso omeprazol, y lo tomé durante muy poquito tiempo. Decidí dejar de tomarlo porque veía que no iba a ningún sitio con esto, ¿no? Y nada, y cierto es que de pronto esa acidez fue como que desapareció, digamos, o sea, no dejé de padecerla prácticamente a diario. Entonces, pues ahí se quedó, lo dejé ahí hasta que 10, 15 años más tarde, como te digo, empezaron los síntomas de acalasia. Y también antes de esta acidez, tuve años atrás una primera gastritis, que sé que sabes de esto, ¿no? También. Sí, han sido parte de mi vida también. Y uno no piensa que quizás esa sensación viene con tanta información detrás o como con tantas cosas más que hacer que simplemente tomar el omeprazol y ya está. Sí, Total, sí, sí. total, Mar. Nada, una primera gastritis que ahora lo relaciono con el momento que estaba viviendo en mi vida y lo relaciono totalmente con emociones reprimidas, es decir, con el cuerpo emocional, ¿no? Ahora lo sé, pero en esa época era muy jovencita, no tenía los conocimientos que tengo a día de hoy, ni había quizá la información que tenemos a día de hoy, no tampoco. Claro. Cuando mi primera gastritis, a lo mejor yo tenía 13 añitos, 14 años.
Entonces no tenía la información que tengo hoy. A día de hoy pienso, jolín, si hubiese tenido la información, hubiese actuado ya bien distinto desde el primer momento, ¿no? Y en algún momento he pensado como, jolín, qué lástima, ¿no? Qué pena, pero bueno, luego sé, Mar, bueno, que la calasia tenía que llegar y para todo lo que me está trayendo, ¿no? También, entonces, bueno, pero eso, una primera gastritis, luego acidez nocturna prácticamente a diario, omeprazol, en fin, nada, hasta que Acalasia llegó porque tenía que llegar. Sí, wow, qué increíble, porque en verdad uno mira para atrás y uno le da como cosa con uno mismo y como que quiere ir a abrazarse y decir, "Ah, si tan solo, sabes, como que hubiésemos podido hacer algo diferente y no hubiese llegado hasta este punto. Y ya, pues es como que ya llegué y ya, pues ya tengo este diagnóstico que sin duda es como ojalá nunca estuviera, pero ya está aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Como, ¿qué decido hacer con esto? Que fue un poco lo que te Así, tocó hacer así. ¿Qué pasa cuando te dan este diagnóstico? Que como tú dices, gracias, al menos te lo pudieron como, fue muy rápido, porque sí es verdad que si te toca pasar mucho tiempo sin recibir un diagnóstico, pues hay mucha frustración y muchas cosas que como que sí quedan ahí de por medio, pero también hay otro pedazo que creo que nos vas a contar, y es cuando sí tienes un diagnóstico y quizás las alternativas que existen tradicionalmente no son las más amigables o las que tú dirías, y de verdad que eso es todo lo que hay, ¿sabes? Cuéntanos un poco para las personas que no estamos tan familiarizados con esta condición, cuando te diagnostican con acalasia, ¿qué pasa? ¿Qué te ofrecen? ¿Qué te dicen? Y también qué pasa dentro de ti, como qué sentiste. Cuéntanos un poco ese momento. vale, bueno, en cuanto bueno, me hicieron 3 pruebas distintas y ya acudo a la consulta del gastroenterólogo para recibir pues ese diagnóstico pues como fatal, ¿no? En ese momento. Me hablaron de que era una enfermedad crónica, incurable, que iba a convivir con eso toda la vida. En ese momento fue como, wow, me venía grande esa información, era como, como que no lo podía recibir así, ¿no? Decía como incurable, como que no hay nada que hacer, ¿no? Era como que me rechinaba un poco así, pero bueno, la médico me habló de que la opción era la cirugía, que iba a paliar los síntomas, que efectivamente era incurable, que la calasia iba a seguir ahí, pero que bueno, que me iba a dar calidad de vida, ¿no? Luego me habló de otros tratamientos también, pero me dijo que teniendo en cuenta mi edad, el tipo de acalasia que era, porque existen 3 tipos, acalasia tipo 1, tipo 2 y tipo 3, yo soy de tipo 2, y me dijo que las del tipo 2 éramos más, que era la mejor opción para optar a la cirugía. Entonces ella directamente descartó los otros tratamientos, que uno de los tratamientos es algo así como un balón, ¿no? Te dilatan el esófago al final, ¿no? Te introducen como un balón y son dilataciones que, si no me equivoco, duran X meses, pueden ser 6 meses y de vuelta a lo mismo, ¿no? Y luego me habló de que no solo la cirugía era la mejor opción en mi caso, sino que además, si optaba a otros tratamientos como estas dilataciones y en un futuro no funcionaban, dejaban de funcionar y quería optar a la cirugía, habían cirujanos que se negaban a operar esófagos ya tratados con estos métodos. Wow. Entonces a mí es que me descartó directamente estos tratamientos y solamente se centraba en la cirugía. Entonces yo salí de la consulta diciendo, bueno, vale, la cirugía es la única opción para mí. Entonces salí de allí como, wow, ¿no? Tenía que como que aterrizar un poco toda esa información, Sí. pero me quedé como, vale, pues me tendré que operar. Me dijo que no era urgente, porque sí que es cierto que yo acudí a este digestivo ya cuando los síntomas fueron en aumento, pero yo podía comer, Mar, o sea, había días que tenía más síntomas o días que toleraba peor la comida, se me quedaba atascada en el esófago y la tenía que vomitar,
pero soy muy afortunada, Mar, no me duele nada, no padezco de dolores. Hay gente, hay personas con acalasia que sufren de espasmos torácicos, le llaman, que son unos dolores, me consta que horribles, insoportables. Pueden ser espasmos más breves en el tiempo o súper largos, o sea, súper largos te hablo de a lo mejor de 10 minutos a 1 hora. 10 minutos ya con dolores mucho, porque debe de ser como que una opresión en el pecho, debe de ser horrible. Entonces yo tengo la suerte de no tener estos espasmos, y yo podía comer, como te digo, tenía síntomas, pero yo decía, pues en ese momento yo decía, puedo vivir así, ¿no? Como cirugía, era como que me sonaba todo aquello como muy, muy grande, ¿no? Sí, Entonces me dijo que no era urgente, pero que valorase la opción. El caso es que al poco tiempo me quedé embarazada de mi segundo bebé. Entonces, bueno, yo podía seguir comiendo, entonces nada, lo dejé al margen un poco y eso fue como una, wow, Mar, como una súper bendición el embarazo, porque la verdad que fue sorpresa. Siempre habíamos hablado mi marido y yo de tener un segundo bebé. Mi niño mayor, nuestro niño ya tenía 2 añitos cuando llegó el diagnóstico, entonces siempre habíamos planeado tener un segundo bebé, pero como llegó el diagnóstico en octubre, nosotros hablábamos de esto y decíamos, wow, ¿cómo vamos a buscar un segundo bebé con este diagnóstico que me dificulta el comer? Y el bebé claro. se alimenta a través de mí, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo vamos a buscar un bebé? Bueno, pues la naturaleza sabia, Mar, y me quedé embarazada sin buscarlo así como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues pasó todo el embarazo. Sí que es cierto que el tercer trimestre fue más complicado con la comida. Yo no cogía peso, pero mi bebé sí. Entonces, yo estaba tranquila. Mi bebé cogía peso, nació con 3 kilos 600. Nació ya un bebé grande, bueno, todo perfecto. A mí me costaba comer, pero siempre lo he llevado muy bien, Mar. Siempre he sabido que, como lo llevaba bien, no tenía dolores, todavía no pensaba en la medicina funcional, ¿no? Y en las terapias alternativas como tal, pero bueno, yo tenía la opción de la cirugía y decía, cuando yo dé a luz, cuando termine la lactancia, como no es urgente, ya lo haré. Y esa opción estaba ahí y decía, bueno, me dará calidad de vida y ya está. Entonces nunca tuve mucha preocupación, digamos, ¿no? Y no sé si me he ido ya un poco No, por no, la... no, está perfecto, está increíble. Me he quedado como, wow, qué locura. Y como todo, definitivamente, quizás cuando las cosas van pasando, uno dice como, no puede ver el orden de las cosas, pero cuando las empezamos a contar y vamos viendo para atrás, es como que casi que todo pareciera que hubiera estado puesto y Sí. enlazado como tenía que ser. Y Mm. me vuelan a la cabeza dos cosas. Uno, y quizás hay muchas personas que están escuchándonos que han recibido un diagnóstico, no solamente la acalasia, sino en general un diagnóstico que uno siente como que este balde de agua fría que te cae como que, ¿y en qué momento? Yo aquí vine porque yo tenía X malestar y simplemente como que quería, tú sabes, como que ver qué estaba pasando y de la nada necesito hacer una cirugía porque si no, eventualmente pues mi calidad de vida va a ser fatal. Mm. Y, y qué bello momento para que todo pasara y fuese como, mira, qué bueno que me dijeron como, y que tú también estuviste abierta desde un principio a decir, bueno, si esto es lo que es, por algo existe, ¿sabes? Como no me voy a limitar tampoco a eso, pero qué bien que uno que lo pudiste manejar bien con el embarazo y todo, y que todo fluyó súper bien, y que fue como ese abrir una puerta a a buscar más allá otras cosas. ¿Cómo fue para ti ya, o sea, lo tomaste con calma porque también te dijeron, pues, a ver, no te preocupes, tampoco que es algo urgente, entonces también uno como que le dice, ah, bueno, pues está bien, ¿sabes? Como que puedo postergarlo y ese postergar fue lo mejor que quizás pudo haber pasado. Total, Cuéntanos un total. poco de qué pasó ahí en ese tiempo y en ese Exacto, momento. sí. Mira, Mar, te cuento, a ver, bueno, desde que llega el diagnóstico me hablan de que no es urgente, me quedo embarazada y todo esto. Sí que es verdad que lo he llevado muy bien, pero, a ver, también he tenido mi fase, ¿no? de rabia, de no aceptación, ¿no? Quiero mencionar esto porque es así, también lo pasé muy mal. Bueno, y mencionar que me parece súper importante, Mar, es que según yo voy a la consulta
en octubre me diagnostican y me hablan de que es progresivo, incurable, etcétera, etcétera, yo me pongo a preguntar al doctor Google, ¿verdad? Que creo que lo hacemos mucho. Y como yo empecé a leer pues experiencias de personas súper negativas que habían perdido pues, de 20, 30 kilos, o sea, desnutrición, desde alimentarse con sonda, es decir, casos súper radicales, yo ahí a los 2 meses del diagnóstico tuve un episodio de no poder comer. O sea, fue como, ya sabemos que la mente es súper poderosa, ¿no? Pues en cuanto yo empecé a empaparme de toda esta información y de empezar a buscar y esas palabras, ¿no?, del médico todo el rato en mi mente de incurable, progresivo, cada vez vas a estar peor, va a ir a más, yo dejé de poder comer. Es decir, el embarazo vino después. Entonces, por eso yo no íbamos a buscar el embarazo. O sea, lo hablábamos como, ¿cómo vamos a buscar un bebé, no? Estando como estoy. Es decir, yo pasé esa fase también muy chunga, ¿no? Como decimos aquí, fue complicado, fue complicado. Luego empecé a tener pues épocas mejores y peores y empecé a ver que el estrés y que lo emocional afectaba muchísimo a la hora de comer. Entonces fue quizá ahí, tras ya el embarazo, el nacimiento, en plena lactancia, de hecho, bueno, no, de hecho di a luz a mi bebé, a mi nena, y al día siguiente me llamaron ya para la cirugía. Fue justo al día siguiente y fue como, wow, era como que todos los astros se alineaban, Mar, para que yo no me operase. Era como, acabo Sí. de dar a luz, no puedo. Entonces, bueno, lo postergué de nuevo y era como, bueno, cuando avance la lactancia dentro de unos meses ya contactaré yo, ¿no?, con el hospital. Entonces era como que el embarazo, la lactancia, tal, lo iba dejando. Hasta que, bueno, un día, te cuento cómo fue. Yo estaba con la cirugía en mente, con mi bebé, la lactancia, pues eso, ya tenía 6 meses, 7 meses el bebé, y fui a la parafarmacia de mi pueblo una mañana a comprar algo medianamente saludable para ver si conseguía desayunar, porque ese día no me entraba ni el batido, que yo me hacía muchos días un batido licuado para cuando veía que no pasaba, ¿no?, la comida. Me hacía batidos de proteína, le añadía frutos secos, le añadía fruta para hacerlo calórico, nutritivo y tal, y no me entraba ni el batido, que esto del batido lo hice mucho el tercer trimestre del embarazo, cuando se me dificultaba el comer, y fui a esta parafarmacia de mi pueblo, y hablando de la calasia, a la mujer que allí trabaja, a la dueña, empezó una conversación, wow, Mar, que estaré agradecida toda la vida porque ahí empezó todo. Ahí empezó, bueno, pues una mirada diferente a la enfermedad, ¿no? Un wow, ¿qué hay de lo emocional? ¿Qué hay de lo reprimido? ¿No? ¿Qué hay de mis heridas? ¿Qué hay de mis traumas? Todo empezó en una conversación que fue bien larga allí en la tienda y tocamos todos estos temas y salí de allí, wow, con la cabeza, Mar, que me iba a reventar. Era como, ¿qué hago? Era como un momento de no saber qué hacer, de tener muchísima información y de decir, wow, ¿es buen momento para esto? Y a día de hoy creo que nunca es buen momento, ¿no? Porque siempre nos vamos a poner excusas para no salir de la zona de confort. Fue complicado, Sí. pero al final decidí anular la cirugía y no puedo estar más agradecida. Fue así, así empezó todo. Wow, Me empecé a tratar wow, con medicina alternativa, que si quieres ahora te sigo contando. wow, qué increíble y sin duda como que todo pasa como tiene que pasar, era como, tenía que ir a la farmacia y yo siempre digo como que esas cosas que qué gusto haber podido tener esa conversa y que sí, Total, que te haya puesto la cabeza a dar vueltas y que porque te hizo decir, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué, o sea, no voy a ir en automático, ¿no? Voy a una ventana va abriendo una puerta, otra puerta va abriendo otras puertas y quedaste hasta llegar a lo total. alternativo, que, wow, o sea, qué maravilla y qué bueno que, aunque no sabías cómo ibas a, o sea, como que no tenías exactamente muy claro cómo es que lo ibas a lograr, dijiste, le voy a dar un chance. Total. Cuéntanos, sí, sí, De hecho, Mar, es que es así, es que es literal, es que lo estoy viendo durante todo el proceso, que es como que la vida me va mostrando los pasos, es que se me van poniendo delante.
Es como cuando uno está Mm, abierta, ¿no? Abierta a recibir incluso señales, ¿no? Es como que las cosas van ocurriendo y es como que voy dando los pasos, ¿no? Es como mágico, es que realmente lo veo así, ¿no? sí. Entonces, nada, a mí me habían hablado de un médico chino, un médico, sí, aquí al lado de mi pueblo, ¿no? Que hacía medicina china y te testa con una máquina de bioresonancia mediante bueno, pues con las manos y los pies los agarras a electrodos, digamos, ¿no? Y mediante la frecuencia y la vibración es como que te lee absolutamente todo el cuerpo. Entonces, bueno, fue brutal. La verdad es que salí de la primera consulta bastante abrumada porque me sacó un informe que lo tengo aquí. He querido traer los informes porque como Wow. se ven muchísimos desequilibrios en mi organismo, ¿no? Tengo los tres de informes, yo creo que acudí 4 veces a esta consulta, eh, pero, o sea, es que es brutal porque salí con muchísimos desajustes Sí, en mi organismo. Ahora, si quieres, te digo un poquito por encima, claro, claro. pero la segunda consulta es la lista bastante más corta. Wow, la mitad, se ve como la mitad en la página para las personas que no están viendo el video. Esta es la última. O sea, que Wow, brutal, sí, qué brutal, brutal. es brutal. Entonces, la medicina china a mí me ayudó, Mar, fue un poco como la puerta de entrada a este proceso de sanación, ¿no? Me ayudó a empezar a trabajar con las emociones, pero también un poco las creencias, ¿no? Es como fue, wow, brutal, o sea, de pensar en, yo creo en la medicina tradicional. Y a ver, creo porque es necesaria para muchísimos casos, ¿no? Para esto, empecé a ver que para las enfermedades crónicas, autoinmunes y demás, empecé a ver que eso, que al final se limitaban a tapar síntomas, ¿no? Y que no iban a la raíz. Y la medicina china me ayudó a cambiar incluso esas creencias limitantes, ¿no? Fue como decir, wow, es que poco a poco veía que iba pensando distinto. Iba viendo que decía, wow, que tengo la capacidad de sanar. Si la enfermedad ha llegado a mi vida, es que también, o sea, es como que puedo recuperar la salud, ¿no? Y veía que me iba empapando de lecturas, de documentales, de un montón de cosas, ¿no? Que me sugestionaban ahora en positivo, no tanto de buscar en Google y sugestionarme en negativo y a 2 meses de un diagnóstico no poder comer, sino al contrario, empecé a sugestionarme en positivo y la medicina china me ayudó muchísimo, muchísimo, porque me adentró en en profundizar, ¿no? En tener información de mis traumas, ¿no? Por ejemplo, el médico chino me derivó creo que fueron 3 especialistas que él consideró en esta primera consulta con esta lista larga, ¿no? De desequilibrios en mi organismo. Y una de las especialistas fue una kinesióloga, que aquí en España la kinesiología es, bueno, te habla de los traumas. Yo no sabía lo que era, pero al final como con una especie de péndulo y demás, yo estaba tumbada y fue brutal, Mar, porque salí de allí con información de mis traumas totalmente inconscientes, traumas que yo no Increíble. tenía ni idea. Pero me dio la información y fue como, wow, me explotaba la cabeza porque era como, es que tiene que ser así, es que sé que es así. Con la información que me daba edad, me decía ira reprimida, me decía, o sea, todos los datos que me daba era como, wow. Y bueno, es que en el primer informe, aquí habla en el apartado donde pone psique, dice alteraciones psicosomáticas. Es decir, que la calasia era una somatización de mi cuerpo, ¿no? Que eso que ya sabemos que el cuerpo grita lo que la boca calla, pues lo vi claro, es que lo dice el informe, Wow, alteraciones increíble. psicosomáticas. ¿Y cómo salió este punto? Me derivó a esta especialista, que eso, que me habló de mis traumas, 3 inconscientes, tan inconsciente el primero que era intrauterino, y yo le pregunté a mi madre y me dijo total, me habló de cómo había sido el embarazo y demás, y me dijo total, total, o sea, sí, 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 totalmente. O sea, ni fuiste buscada, un susto tremendo, un disgusto para mis padres, es decir, todas las emociones que mi madre vivió durante el embarazo, yo también las sentía, ¿no? Desde su vientre, yo también las viví, ¿no? Entonces el primer trauma, bueno, es que era como brutal toda la información que me dio. Entonces eso me dio pues mucha información para empezar a tirar del hilo y para poder empezar a trabajarme, ¿no?
Y un poquito así con todo, con las emociones, vi que nunca había sabido gestionarme, que siempre había reprimido desde bien chiquitita las emociones, ¿no? Porque cuánta verdad es que no nos enseñan, ¿no? No tenemos herramientas para gestionarnos. Y esto fue pues eso, el punto de partida, ¿no? Los traumas, las emociones reprimidas para, bueno, pues para comenzar este proceso tan intenso, Mar, tan intenso. Wow, sí, y sin duda es que es muy intenso, porque es ir a como primero a qué brutal que encontraste esta manera de poder encontrar esos traumas, esas áreas que había que trabajar y que realmente yo lo describo como que la única manera de salir de esas cosas es ir a través de ellas y enfrentarlas y empezar, como tú dices, a tirar del hilo. Tenías un tirar del hilo súper, o sea, wow. Y sin duda, esa parte de todo lo que cargamos y reprimimos y durante, ¿sabes? Como desde chiquitos, inconscientemente, cuando te raspas y te dicen, no llores por mami o por papá, lo que sea. Y, y claro, no lo hacen a ver, sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos desconectando y tampoco socialmente somos remunerados o valorados por sentir, al contrario, es como que sentir es de débiles, eso, ¿sabes? No, entonces, wow, qué belleza que pudiste empezar a abrir como esta cajita de Pandora, porque también qué belleza que el hecho de tú ser mujer, todo lo que sabes en ti, es como todo ese linaje maravilloso también, es como romper ese ciclo y llenarlo de nuevas creencias también, de nueva energía, o sea, belleza, me encanta, me encanta. Me Es lo que encanta. dices del linaje, además, es que es muy cierto y lo tengo súper presente en mi proceso, lo tengo súper presente. Yo veo a mis hijos, veo a mi niña, por ejemplo, que tiene ahora 2 añitos y wow, es que todo este trabajo que estoy haciendo ahora durante mi proceso me ayuda incluso, bueno, ellos me ayudan muchísimo ya, ¿no? Porque es que son mis maestros, es muy cierto eso de que nuestros hijos son nuestros maestros. Mi niña, por ejemplo, tiene un carácter como más explosivo. Mi niño es muy tranquilo y mi niña es como con más carácter y desde bien chiquitita, ya con 1 añito, yo le veía como mucha rabia, le veía rabia, Mar, se ponía así y sacaba rabia y se le veía que, wow, y yo le decía, o sea, así como en la sociedad, lo que dices, ¿no? A los niños y no llores y tal, y yo le digo, sácalo, tienes rabia, sácala. Es que vamos a coger un cojín y le vamos a pegar patadas y le vamos a dar de golpes. Hay que sacar eso, ¿no? Pero siempre ha estado mal visto. Entonces, al principio, estas primeras, como digamos, como episodios como de rabia que yo veía en ella, yo no desde el principio lo entendía así. Vino un poquito después, ¿no? Y al principio yo sentía o vivía esto como la inmensa mayoría, ¿no? De la sociedad, que es como el hijo complicado, ¿no? El hijo complicado, el que, bueno, pues te lo pone difícil, te hace perder la paciencia con facilidad, no sabes cómo gestionarlo, ¿no? Y de pronto me di cuenta, decía, wow, es que ella sabe sacar todo lo que yo no sacaba, entonces es fantástico. Realmente mi niño, que es muy tranquilo, claro, siempre había sido un niño fácil, un niño que no da problemas, un niño que no se queja de nada. Entonces cuando llegó ella era como, wow, ha llegado el terremoto a la familia, ¿no? Y ahora digo, Sí, venía sí. a equilibrar, ¿no? Y ahora veo que es más saludable lo de ella, que él es más yo, es más como yo era de niña, que lo reprime todo, que no se expresa, que no llora. Pero como no llora, es un niño muy fácil y es fantástico, ¿no? A la vista de la gente. Claro, Y claro. ella, pero wow, yo en cuanto es que supe que ella estaba súper conectada con mi niña interior, Mar. Entonces, ver Wow. esa conexión con mi niña interior me facilitó mucho el comunicarme con ella desde otro lugar, ¿no? Entonces, cuando ahora tiene una pataleta, es como, en vez de, a ver, también perdo la paciencia yo, ¿no? A veces, o sea, Sí, todos. también uno es humano, dije. Sí, sí, Claro, sí. también soy humana y tengo un día, ¿sabes? Más cansada, más complicado y con menos paciencia. Pero en general estoy súper contenta de cómo lo gestiono porque lo que antes hubiera sido una pérdida de paciencia y por eso vas a llorar y te vas a poner así y tal. No, es que ahora digo, conecto con mi niña interior y digo, wow. Y me ayuda muchísimo. Y me ayuda muchísimo a eso, jolín, a relacionarme con ella desde otro lugar, ¿no? De otra manera. Y me parece súper bonito porque me está enseñando Sí. tanto, Mar, tanto.
qué belleza. De verdad que tiene que ser algo tan valioso y tan bonito como también desde tu niña interior. Tiene que ser muy sanador para esa parte de ti. Y qué bonito para tu hija poder crecer sabiendo sentir y procesando sus emociones todo el rango, valorando todo el rango. Y a mí en lo personal me pasó mucho desde pequeñita que yo lidiaba con mucha rabia, mucha rabia, y nunca me enseñaron a sacarla. Igual Y, que a mí. y tampoco me enseñaron a ver, eso puede traer, ¿sabes? Como que puedes usar esto para cosas que te ayuden, ¿sabes? Como que, y de verdad que sí, si hay algo que se lleven hoy, llévense ese poder, darle la bienvenida a lo que sea que estés sintiendo, y si es, como tú dices, darle un golpe al cojín y gritar, o lo que necesites, o bailar, o lo que sea, o llorar, o lo que sea, es válido. Y eso es súper importante. Wow, me ha encantado, me ha encantado. Gracias, Mar. Es que lo vivo, claro, como tengo dos niños pequeños, lo vivo esto tan a diario, tan con el entorno cercano incluso, ¿no? De no llores, no tal, y yo es como, no le digas eso, ¿sabes? Es como, Sí, sí. no, hay que validar sus emociones. Si está enfadada, por ejemplo, ahora se enfada con algo, no le preguntes a los 5 minutos, ¿se te ha pasado ya, no? Porque no, porque si yo como adulta me enfado ahora a los 5 minutos, no me preguntes si ya se me ha pasado, porque no se me ha pasado. ¿No? Entonces, ¿por qué vamos a esperar de los niños que a los 5 minutos ya se les haya pasado, ¿no? O cuando están Claro. llorando, intentar, qué sé yo, como distraerles con otra cosa. No, mira el pajarito, es como, ¿qué pajarito? Estoy llorando, o tengo rabia, o tengo... Validemos las emociones. Sí, Entonces, la verdad que estoy contenta, Mar, de con todo lo que estoy aprendiendo, me tenía que... Me ha llegado cuando me tenía que llegar y me ha llegado cuando he sido madre para yo poder transmitirles estas enseñanzas, ¿no? Todos estos aprendizajes que me está trayendo la enfermedad. Porque al final la enfermedad me está trayendo autoconocimiento, crecimiento personal, ¿no? Y es que sin ella no hubiese movido ficha, ¿no? Como decimos, o sea, no hubiera salido de mi zona de confort. sí. Entonces, No estoy estarías aprendiendo. aquí, sin duda, o sea, quién sabe cómo estaría tu salud, cómo sería tu relación con tu hijo, o sea, sin duda Total. que fue como, yo lo digo como esa, iba uno en el barco y vino esta tormenta que uno dijo, no, pero por ahí no era la cosa, y de la nada quedaste en el paraíso, y fue Sí, como que, sí, uy, ok, ahora viene que aprender a enseñarle a mis hijos que uno no tiene que pasar tanto sufrimiento para poder entonces prestar atención a las señales que uno tiene, exacto. Claro. 100%. Ahora, ahí estoy yo para decirles, la salud, que era lo que yo pensaba, no es solo alimentarse bien y hacer ejercicio, porque yo me quedaba en Mm, eso, Mar. Yo para mí, yo hacía muchísimo ejercicio, de hecho, llegué a tener una relación tóxica, digamos, con el ejercicio incluso, y mi alimentarme bien era alimentarme tema fitness, mundo fitness, es decir, dietas, contar calorías, contar gramos de proteína, carbohidrato, grasa. O sea, tenerlo todo medido en la báscula al gramo, al miligramo, y pasé de eso a no poder comer, literal. wow, sí. Entonces, y para mí, cuando en esa etapa, ¿no? Primera fueron 2 años desde que yo recibo el diagnóstico hasta que empiezo a tratarme con medicina alternativa, esos 2 años de también sufrimiento, ¿no? Que entre tanto estuvo el embarazo y todo esto, pero de esa rabia de por qué a mí, ¿no? Eso que nos preguntamos todos, ¿por qué a mí? Al hilo de por qué a mí, ahora te voy a contar que he escrito un libro que se llama ¿Por qué a mí? ¡Yay! ¡Me Contaré, encanta! sí, ¡Wow! ahora te cuento Sí, esto sí, porque sí. me apetece contarte, pero eso que nos preguntamos todos, ¿no? Yo creo que sin excepción, los que recibimos un diagnóstico es que es ¿por qué a mí? Qué injusto, ¿no? Em, entonces, creo que se me ha ido el hilo. Me he venido a pensar lo del, creo Me que se me estaba ha... pasando como esa etapa en estos 2 años que fue muy duro, como esta frustración, como pensar, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, y no sé qué te iba a decir. Bueno, no importa, Se me ha ido, como se me ha ido, sí, se me ha y ido, Mar, esa, perdona. no te preocupes, a mí yo digo, es que eso pasa cuando uno está hablando así, que simplemente está Sí, que descargando la fluye, que información soy... y fluye, Exacto. 100%. Mira, ahorita que mencionas esta parte, yo creo que es muy importante validarla, y a mí me pasó también mucho, y que no sé en qué pedazo del proceso estén las personas que nos están escuchando, pero es ese pedazo del proceso donde uno
está en el modo víctima, y también donde también es válido sentir y llorar y decir, coño, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Sabes? Exacto, sí. Sí, dale, dale. No, no, perdona, que he recordado esto que te Bien, estaba bien, contando dale, 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 del perfecto. libro. Y era eso que yo decía, ¿por qué a mí? Y yo decía constantemente, me lo decía a mí misma y se lo decía a mi marido, ¿no? Decía, qué injusto, ¿por qué a mí? Con lo que yo me cuido, le decía, con lo que yo me cuido, con lo bien y limpio y sano que como y con todo el ejercicio que hago. Sin entender en ese momento, Mar, que la salud no es solo lo que comemos y lo que los ejercitamos, ¿no? Sino que está la salud emocional, es mucho más, ¿no? Ese cuerpo Sí, emocional, ese 100%. ambiente, todo lo tóxico, ¿no? que nos rodea. Es decir, es mucho más que lo que es solamente ejercicio y alimentarnos bien. Es lo que pensamos, es cómo sentimos, es de lo que todo, todo, todo. O sea, abarca muchísimo más, ¿no? El abanico que no solo el comer y el hacer ejercicio. 100%, y esto es lo que, como tú dices, lo que le puedo transmitir a mis hijos, que la salud es mucho más que esto. Eso me encanta y también es algo que a mí me emociona mucho, como poder transmitir uno, de que lo normal no es estar enfermos, dos, de que hay mucho más por hacer, de que las emociones sí son importantes, de que la alimentación sí tiene que ver, de que todas estas cosas que no te enseñan y que realmente te puedas autoconocer tanto que seas una persona segura, que seas una persona confiada, que nadie te eche cuento de tu propio cuerpo ni de tu propio ser, que sea, ¿sabes? Todo eso que al final es lo que uno, pues uno tanto trabaja después de adulto, pues darle esa semilla lo más consciente posible a esas personas que estamos criando, sin duda. Mm, Me mm. encanta, me encanta. Mira, si tuvieras que compartir, porque hemos hablado, pues evidentemente, de procesar las emociones, de un poco de todo, pero si quisieras como sintetizar unas 3 o 4 o 5 cosas que te han ayudado para Ujú. poder llegar hasta el punto donde estás hoy, para poder salir de esos momentos, como cuéntanos un poquito qué piensas que pudiera ser de ayuda ahí. Vale. Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo eso, como de todo lo que me he ido empapando, ¿no? De lectura súper positiva. A mí, por ejemplo, Louise Hay fue mi comienzo, o sea, fue brutal empezar a leerla. Em, es que fue más o menos a la par, empecé a tratarme con medicina china, ahí ya te he comentado que un poco esas creencias, ¿no? Empezaron a cambiar, ese quitarle tanta autoridad, ¿no? al médico que te atiende en consulta y te dice estos incurables para toda la vida. Es que si realmente lo crees, va a ser así, ¿no? Entonces, sabemos que lo que creemos, creamos. Entonces, hay que trabajar en la mentalidad. La mente es súper poderosa y si crees que puedes sanarlo, vas a poder sanar, pero si crees que no, pues poco hay más ya que hacer porque te vas a cruzar de brazos y vas a pensar que no tienes nada que hacer, ¿no? Por eso yo siempre digo que aquel día que a mí me dio este diagnóstico el médico, jolín, que creo que tendrían que tener un poquito más de cuidado con las palabras que utilizan, ¿no? Porque es como que te cierran puertas, te dicen es incurables para toda la vida y lo que Y digo, tú te lo crees, claro, porque entonces esta persona tiene poder, educación, y uno dice, has pues estudiado ellos para saben eso. más que yo. Exacto. Entonces yo como la creía, a los 2 meses no podía comer. Pero ya te digo, la medicina china me ayudó muchísimo. Empecé a trabajar pues en todas estas creencias, ¿no? Y empecé con lectura súper poderosa, que me parece súper poderosa, también incluso en las redes, ¿no? A seguir a personas que habían transitado o que transitaban ya procesos de sanación. Entonces, al final, todo mi entorno era como súper poderoso, era como que me ayudaba muchísimo. Esto para mí es indispensable, la lectura, documentales incluso que me ayudaron muchísimo, documentales como Hill, no sé si lo conoces, Sánate, ¿no? Es fantástico Es este documental. fantástico, sí, 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 sí. Entonces, todo eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y luego el tema emocional, por supuesto, y el trabajo personal. Yo a día de hoy lo que diría a todas las personas es, conócete, conócete.
empieza por ahí, ¿no? Hay que conocerse a uno mismo, porque eso significa hacer introspección y mirar todo eso que no habíamos querido mirar. Y yo era de las que no quería nunca mirar nada, yo miraba para otro lado, yo no quería sufrir, yo el dolor no era para mí, entonces era como no querer ver, ¿no? Y para mí es súper fundamental a día de hoy, es el autoconocimiento y el trabajo personal. Me encanta, qué belleza. Y eso último que dijiste lo quiero traer de que no quería mirar, de que no quería sufrir o sentir ese dolor o lo que sea que estaba ahí que no se había procesado. Y yo lo describo como que nosotros nos convertimos expertos en no sentir, en ignorar, y nos llenamos con, en mi caso yo me llené con muchísimo trabajo, con muchísimos, ¿sabes? Como te llenas de cualquier otra Claro, cosa para total. entonces no tener que ver a ese lado hasta que llega un punto donde el cuerpo dice, te Basta, empieza a somatizar claro. hasta que dice, o me prestas atención o nos vamos aquí. O sea, Total, literal, total. literal, Es verdad, literal. porque al final el síntoma es como esa alarma, ¿no? Que el cuerpo te está gritando. Es decir, no le has venido haciendo caso, entonces, y cuanto menos caso le haces, más te grita. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, diferentes medicamentos o diferentes pueden ser necesarios, ¿no? Para paliar el dolor, por ejemplo, pero no hay que tapar el síntoma, porque es que va a volver. Bueno, Claro. comentarte, Mar, que yo al final decidí anular la cirugía porque empecé a adentrarme y a mirar hacia adentro, ¿no? Y empecé a ver que tenía mucho que hacer, pero también me uní en Facebook en grupos de personas con acalasia y lo que se leía ahí, lo que era horrible, Mar, era horrible. Las personas que hablan de que han pasado por quirófano, y es cierto que hay muchas personas que han pasado por quirófano y dicen, wow, he vuelto a nacer porque puedo comer sin dificultad, ¿no? Entonces es como, wow, maravilloso, o sea, llevas muchísimos años de síntomas y estupendo, puedes comer y wow, ¿no? Eso es como calidad de Sí, vida, vale. exacto. Pero yo veía que muchísimas personas los síntomas volvían, ¿no? A la mayoría de las personas los Mm, síntomas le vuelven. Y sí que es cierto que hay personas que quizás están 8 años sin síntomas o 10 años o incluso 15. Son muchos años, ¿no? Entonces está bien también. Y ese ha tenido que ser su camino porque ha sido su decisión y está muy bien. sí, Pero hay otras personas que la cirugía no les funciona desde el principio, los síntomas vuelven pasados 6 meses, un año, 2 años, un corto periodo de tiempo, ¿no? Que yo decía, jolín, es que el beneficio de la cirugía tiene fecha de caducidad en prácticamente todos los casos que estoy viendo. sí. Que Tiene que alguien me haber algo diga, más ahí, sí. que alguien me diga, llevo 5 años desde la cirugía y comiendo estupendamente, digo, wow, me alegro, comes muy bien, pero yo para mí dentro digo, es que si no haces nada más, si no trabajas nada más, eso, si no vuelve a modo acalasia, quizá vuelva en modo otra enfermedad. 100%. Mira, a mí me sucedió la primera vez que yo siquiera llegué a que mi cuerpo me gritó fue, llegué a urgencias que me iban a quitar la vesícula. Ujú. Y yo dije, es que esto no me hace sentido, porque entre una cosa y la otra, para resumirte, mi reflexión era, es que si yo me quito esto, después me va a salir otra cosa por otro lado, ¿sabes? Porque la razón por la cual esto, ¿sabes? Por la cual mi cuerpo siquiera está esto pasándole, no la he trabajado. Déjame trabajar esto y también algo reciente que les comparto, es la primera persona que lo sabe y ahora que los escuchan, y es, personalmente estoy viviendo un proceso donde la alternativa que te da obviamente la medicina convencional es, bueno, tenemos cirugía para esta condición. Y yo digo como, o Ya, sea, al punto en el que yo estoy hoy, ya pasé mi rabia, lo lloré y todo, y llegué y dije, bueno, qué bueno que tengo el conocimiento que tengo hoy en día para saber que esto es totalmente mentira. Y que si por alguna razón sí tuviese que recibir esta cirugía, que ya todos los factores que están en mi control para que no tener que andar como loca recibiendo cirugía, pues claro. que, ¿sabes? Y es exactamente eso, trabajarlo de una manera integral y tampoco limitarse a si en algún momento sí, pues puedes necesitar esta alternativa porque no es un tipo 2, es un tipo 3 o es algo específico, Mm, también no cerrarse porque pues por algo existen todas estas cosas. Y exacto. algo que quiero mencionar que me pareció brutal y no lo hice fue cuando te hablan de cosas crónicas incurables. Cuando te Ujú. hablan de cosas crónicas incurables,
mi mejor consejo es que salgas de la medicina convencional o de lo tradicional. Ellos te van a ayudar para cosas agudas, tuviste un accidente, una apendicitis, no sé, algo así, te rompiste un hueso, te van a salvar de una. Pero cuando son cosas que se van generando en el tiempo, que la verdad es que las razones por las cuales están allí quizás son traumas de la infancia, son, no sé, estrés no procesado, son tantas cosas que es como que el abordarlo como tú hiciste, medicina china, que te abría la puerta a toda esta parte emocional, creencia, es como para este tipo de cosas y algo que me encantó, con lo cual me encantaría que reflexionáramos para ir cerrando, que vi en tus redes un reel como cuando te dicen que, y tú me dirás cómo es bien, pero esto fue lo que yo me llevé. En el reel básicamente era como que cuando te dicen que algo es incurable o básicamente es que dentro del paradigma, dentro del sistema, dentro del conocimiento que ellos tienen, ellos no saben cómo darle una respuesta, pero seguramente en otra parte del mundo, en otro lugar, de otra manera, hay alguien que se curó de eso que tú tenías. Eso me voló Total, la cabeza. No sé esas. si quieres compartirnos un poco de eso. Bueno, Y decirte que, bueno, ya he mencionado a Louise Hay, es que lo dice ella y en sus libros lo menciona siempre. Tengo varios y es de ella, es de ella. Ella siempre dice que efectivamente, que es simplemente que no han encontrado la solución, no significa que no se pueda. Entonces, para mí es que efectivamente es quedarnos con eso y que tiene que ser una creencia súper arraigada, ¿no? El decir, no me van a cerrar las puertas. Yo, de hecho, he conocido personas con acalasia que ha dejado los síntomas atrás sin pasar por quirófano. Tengo también en mis redes directos con una persona en especial que fue, bueno, en cuanto yo empezaba a transitar este proceso, di con ella, entonces tampoco es de manera causal. Mar, di con una sí, persona que había pasado un súper infierno con wow. acalasia, llegó a perder como 30 kilos, Mar, Uf, horroroso, vomitaba todas las noches, se despertaba todas las noches vomitando en la mitad de la noche. Yo no he llegado a ese, he tenido sí, reflujo y cosas así, pero no he llegado ahí. Y escuchar a ella cómo decía, es que he dejado los síntomas atrás, es que la acalasia ya no existe en mi vida. qué Entonces, eso maravilla. fue súper poderoso también en decir, doy fe, ¿no? Esto que dice Louise Hay de eso incurable, no es verdad, lo incurable no existe, solo significa que no han encontrado la solución, no que no se pueda. Porque, como ella dice, alguna persona hay en el planeta que se ha curado de toda enfermedad. Y es así, y yo con la calasia, en lo que es mi caso, doy fe, porque ya te digo, he dado con personas que han sanado, ¿no? Totalmente. Mm. Me encanta y me recuerdas a esa versión mía en mi parte de mi historia, en mi camino, que yo dije, es que ellos, ¿sabes? Lo tradicional no me está dando mis respuestas, pues yo me la voy a ir a buscar. Y yo no Claro. sé qué es lo que me va a servir, pero algo me va a servir. Y Mm. esa creencia, esa como conectarme tan fuerte y decir, ¿sabes qué? Yo voy a creer que yo soy una de esas personas que se puede sanar. Total. Me lo voy a realmente creer, que así como hay que porque todas las personas que no pueden sanar, ok, yo voy a hacer de porcentaje que sí, Así cien por es. ciento cien por Otra vez ciento lo digo, ¿no? Vamos a repetirlo otra vez, Mar, que lo que creemos, creamos. cien por Entonces, donde ciento ponemos el foco, ponemos la energía. Eso es muy cierto. Entonces, yo estoy enfocada en la sanación. Sé que será un proceso quizá de, pues para toda la vida, el autoconocimiento, el desarrollo personal, Sí, todo. Es como sí, un estilo de vida, ¿no? Ya, sí. pero sabiendo que sí puedo. Yo tengo síntomas todavía a día de hoy, pero he entendido que lo llevo bien, porque he entendido eso, que los procesos no son lineales y cuando tengo un mal día, además de que lo llevo bien, a ver, a veces me frustro, ¿no? Me ofusco también como diciendo quiero comer y en este momento no me está sentando bien la comida, es decir, se me queda ahí y no pasa. Pero el día siguiente es un buen día y ya está. Entonces sé qué va a pasar. También sé, mencionando ahora que hablábamos de la cirugía, ¿no? Que en muchos casos es necesaria y que sé que esa opción la tengo ahí. Es decir, no me cierro tampoco a posibilidades, ¿no? Yo sigo mi proceso, pero sé que es una opción que está ahí y que siempre va a estar. Entonces, oye, que en algún momento me hace falta porque, no sé, que no va a pasar, pero está ahí, ¿sabes? Está ahí. Sí, Y si cien por eso ciento ocurriese, exacto, y si eso ocurriese, lo que haría simplemente sería o sea, encargarme de seguir sanando para que, bueno, he tapado los síntomas, pero voy a hacer que los síntomas no vuelvan, ¿no? O que no vuelva este malestar o no crearme otro.
Exactamente. Y ahí con eso último que dijiste, me vino mucho como, independientemente, digamos, de esto, viene la vida y la vida sigue y las cosas suceden. Y que todo este trabajo que estás haciendo, todo este cuidarte, todo esto hace que tu base de salud, tu base con lo cual puedes lidiar con la vida, con las situaciones, sea mucho más alta, mucho mejor. Entonces, digamos que si la vida sucede y yo no sé, te tienes que operar el dedo, no vamos a hablar de nada, de este otro tema, porque eso, pues no, eso está perfecto, está fluyendo y el cuerpo sabe qué es lo que está haciendo ahí. Pero digamos, no sé, te ibas caminando y te partiste el pie, ¿sabes? Como que está bien, ahí está otro pedazo que está para ayudarnos y está, Mm, mm, sí. Y listo, 100%. así es, No sé así si es. hay algún último consejo o reflexión que quisieras compartir. Sí, ahora Eh, sí me gustaría añadir claro, una cosita que me acabo de acordar, que no lo he mencionado, Mari, creo que es súper importante, porque lo dice aquí en el primer informe, alergia a la leche. Mar, yo no tenía ni idea. Yo, aparentemente, a mí los lácteos no me hacían mal. Entonces, con respecto a la alimentación, ¿no? Que también sabemos que podemos hacer de nuestra alimentación pues, medicina, ¿no? Al final, lo que sí he hecho ha sido eliminar los lácteos totalmente y no totalmente, estoy un poco ahí, pero he reducido muchísimo, prácticamente te dirá el 90% el gluten. súper. Y yo creo que esto también es ayuda. Entonces yo creo que es súper importante también saber si tenemos alguna intolerancia. Pero ya te digo, en mi caso, por ejemplo, para quien nos escuche y le pueda servir esto, yo no sabía que los lácteos me hacían mal. Entonces esto es súper importante porque me salió que tenía alergia a la leche y el médico chino me dijo, fuera yogures, quesos, para toda tu vida, o sea, fuera, Sí, fuera. 100%. La Los alimentación lácteos, pudiera estar ahí, estando presente, exacto. y es algo a lo cual prestar atención, 100%. Así es. También sabemos que bacterias, parásitos, bueno, Sí, un sí, full. poquito. Nos pudiéramos ir otro episodio conversando más en profundidad de eso, porque Exacto, sin duda exacto. que esa parte, digamos, como biológica, física, de las bacterias que están, los nutrientes que tenemos, lo que nuestro cuerpo puede hacer con esos nutrientes, también va a influir en cómo nos podemos sentir y viceversa. Cómo nos hemos sentido, cómo procesamos esas emociones, van a poder tener un impacto en ese otro pedazo y así sucesivamente. Mm, mm, mm. Ya me acordé de lo que estaba diciendo del dedo roto, que por el querer irme por el otro ejemplo, y es como, digamos, no sé, ibas corriendo y algo sucedió y, no sé, algo pasó y te rompiste un dedo. La manera en la que tu cuerpo se va a poder sanar de ese dedo roto va a ser súper más fácil y diferente a que si aparte del dedo roto está todo lo que ocurra. Entonces, eso, como que aparte de para poder mejorar todas las cosas de estas condiciones incurables, que tampoco pienso que sean incurables, simplemente no hay, esa persona no ha podido tratar a alguien de la manera en la que tú lo necesitas, por ponerlo en palabras, ¿sabes? Pero Sí, sí, sí. sí, no dejar que esta palabra incurable, crónico, te limite. Me gusta esto que dice que es como que, hey, no es que todas mis cosas simplemente se han ido, ¿no? Entiendo que esto es una condición donde al tener este nivel de autoconocimiento y de conciencia, sé qué es lo que tengo que hacer y no es algo que voy a hacer hoy y mañana no. Me voy a cuidar por el resto de mi vida porque, adivina qué, este es el paquete que tengo, este es el cuerpo que tengo. ¿Me disfruto mi vida con esto o me vuelvo una víctima de esto? Y que está bien, ya pasaste por tu pedazo, por esa parte del proceso, Mm. ya poco a poco vas viendo, ¿sabes? Como que también pasa. Así que dependiendo, no sé en qué parte del proceso estés, quién nos está escuchando, pero como tú dices, todo pasa. Esos días que no son tan buenos pasan y al día siguiente hay otro día Mm. y cuando se necesita, gracias a Dios, para este tipo de cosas y para muchas otras, hay alternativas donde si integrar algo como cirugía, como un tratamiento farmacológico, es lo que necesitas, también tener esa capacidad de tu cuerpo de decir, puedo integrar esto, porque si crees que eso no te va a servir, caray. Exacto, exacto, así es. Sí, sí, Así sí. es. Bueno, de verdad, qué gusto, me encantó esta conversación, quiero que siga y de verdad yo tengo tantas ganas de poder viajar a España para poder conectar en persona contigo y con muchas otras personas que puedo pues, conocer en este camino. Me parece fascinante y me motiva a seguir
haciendo estos espacios por el hecho de que nos hayamos podido conectar gracias a este podcast. Y dicho eso, para las personas que quieran conectar contigo, yo estoy dejando en la descripción tu Instagram, Cuerpo Emocional by Ollana, para aquellos que quieran conectar. No sé si hay algo más que quisieras compartir, si estás disponible para ayuda, si hay alguien que está lidiando con algo así, cuéntanos. Sí, sí, totalmente. Estoy súper disponible. O sea, sé que esto que al principio parecía una desgracia, ¿no? Sé que, bueno, pues que es una oportunidad al final. Así lo veo, así lo vivo. Y estoy súper disponible para el que quiera compartirme, quien quiera ponerse en contacto conmigo. Y que de aquí mi proyecto, que como te decía antes, he escrito un libro. Sí, Y bueno, cuéntanos. todavía no lo he publicado, estoy a puntito de publicar, porque bueno, es Bien. un libro, sí, es autobiográfico y más o menos va como ordenado en orden cronológico, te diré. Bueno, y ahí hablo un poquito, ¿no? Son los episodios de mi vida que me llevaron a enfermar, ¿no? Digamos. Mm. Pues un poquito de eso, heridas de la infancia, traumas, hablo de patrones que repito, que he repetido, pues esas tomas de conciencia, ¿no? Y después de cada capítulo viene como una pildorita que le llamo, ¿no? Como lecciones y aprendizajes que yo he ido extrayendo, ¿no? En este proceso. Wow, me Entonces, encanta. Me encanta. Yo estaba pensando mientras me estás hablando uno, me lo quiero leer, así que cuando salga yo voy a estar pendiente y dependiendo de cuando nos esté escuchando ya está disponible, así que exacto, eso, quizás ¿eh? ya está disponible. Y también pensé, wow, qué valioso sería invitarte después, ya pues, cuando ya salga, ya me la haya leído y todo, a hablar de las reflexiones del libro en un episodio, porque pues será sin duda de muchísimo Qué valor bueno. para las personas. Así que A mí me genial. encantaría, no podría gustarme más, Mar, la Ay, verdad no, que sí. me encanta. Entonces eso, el libro se llama ¿Por qué a mí? Porque yo creo que es lo que nos Mm, preguntamos todos, ¿no? Cuando recibimos un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué a sí. mí? Los episodios que me llevaron a una enfermedad crónica. Wow. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, mi objetivo es que llegue a personas que bueno, y que pues calar hondo, ¿no? Con ese mensaje del que de Mm, la autosanación es posible, ¿no? sí, Eh, y pues eso, abrir un poquito las posibilidades, ¿no? Pues eso, heridas, traumas. Los traumas están súper relacionados con el mal funcionamiento del sistema nervioso y mi sistema nervioso, obviamente, la señal no es la correcta, es decir, está todo interrelacionado, ¿no? ujú, Entonces, ojalá lleguen a muchísimas personas me lean y comiencen un claro que proceso de sí. Así sanación será, por así mi vía, ¿no? será. Sí, ojalá, ojalá que sea así, sí. Ay, qué gusto, de verdad que me encanta todo lo mejor para este siguiente etapa de este proyecto, porque sin duda pues ya lo llevas trabajando desde hace montones de tiempos y sin duda que siento que es como una extensión de tu vida, como, es como tener un pedacito de ti y poder aprender de todo esto que la vida te ha permitido vivir. Así es, así es. Me encanta, me Pues nada, encanta. muchísimas gracias, de verdad. Ay, gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por abrirte, por compartir, me encantó. Y pero más que por arriba de todo eso, por ser un ejemplo de que sí es posible sanar, de que Es hay posible, mucho más que hacer total. y que la gente que nos escucha, gracias por estar aquí, por escuchar y llévate eso. Sí es posible sanar. La autosanación es posible, solo tenemos que abrirnos a otras posibilidades y saber eso, que tenemos mucho que podemos hacer para mejorar. Sí, que no nos limiten diciendo que es incurable, no es verdad. Y podemos sanar, sí, podemos sanar. Así que ahí queda el mensaje, Mar. Muchísimas Me gracias. encanta. A ti, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao. Chao, chao.